Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. El día de hoy me quiero echar un reflexionar acerca del pánico escénico, que es algo que en mi vida y en la vida de muchos seguramente ha estado bastante presente. Recuerdo un momento que fue clave, fue parteaguas, fue un momento de pronto canónico, lo que tú quieras para mi vida. Yo en la prepa estaba participando en un modelo de las Naciones Unidas, un modelo que se hacían los consejos de seguridad y que se hacía una dinámica tipo la ONU, tipo parecido un poco a un ejercicio de estos clubes de debate político y de ciencias políticas y de cosas por el estilo que hay en algunas escuelas. Así que en algún momento llegó la invitación a la preparatoria donde yo estaba estudiando, de que por primera vez o después de mucho tiempo iban a ser parte del Comité Mexicano. Esto se llevaba a cabo en Estados Unidos. Y pues yo estaba de inicio en la superficie, me parecía muy interesante. Sí le quería entrar y todo lo que tú quieras, pero como que no me animaba. Y querían que yo le entrara porque en la prepa, y esto venía pasando desde tercero de secundaria, me llamaba la atención el estar tomando la palabra, el estar alzando la voz, el estar diciendo cosas. Y en mi defensa te diría que usualmente mi opinión estaba más o menos pensada, que si estaba levantando la mano era porque sí tenía algo que decir. Pero había una combinación entre, creo yo, cosas importantes para decir o cosas relevantes en un salón de tercero de secundaria, y una combinación con que eso de alguna manera como que me ponía en riesgo, como que sentía hasta cierta adrenalina por hacer las cosas, sentía cierta necesidad, algo me jalaba a vulnerarme de esa manera, a exponerme de esa manera. En ese momento no lo veía así. Ahorita que volteo para atrás y me acuerdo de esos momentos, veo pues con cierta claridad que se trataba bastante de eso. Y de alguna manera era el llamado tocando a mi puerta, el llamado que ya después tomaría forma en la actuación y el micrófono y lo que tú quieras, que ahorita entraremos eso y contaremos ejemplos de otros conocidos y amigos míos. Pero en ese momento era el llamado tocando a la puerta. Eran estas ganas de desarrollarse, eran las ganas que otras personas sienten o lo que sienten cuando agarran un piano, cuando agarran una guitarra, cuando ven al amor de su vida, cuando se encuentran con el deporte, con el trabajo o cuando se encuentran con cosas de verdad canónicas e importantes para su vida. Así que en ese momento de alguna manera estaba llegando el llamado a mí, pero yo no era capaz de escucharlo. Y en esa primera oportunidad, si bien hubo muchas oportunidades de exposiciones, y me acuerdo que en tercero de secundaria con Ricardo y Rafa, un par de amigos de la época, yo intentaba dar la vuelta y armaba equipos e iba fraguando de alguna manera lo que eventualmente se convertiría en mi carrera ahora. Y formábamos estos equipos y le entrábamos para que nos exentaran de los exámenes, y no era tanto que yo quería exentar el examen, sino que me parecía muy interesante ese riesgo de la exposición frente a grupo y el poder desarrollar un tema y un proyecto es lo que me está salvando, lo que me está llevando a una buena calificación. Así que yo tenía por la época muchísimo interés en hacer estas cosas, y fue tomando forma. En la preparatoria ya llegué un poco, te voy a decir, si tú quieres, no más colmilludo, pero sí con más horas estrado, por así decirlo. De perdida pararme enfrente de un salón de 40 personas. Y yo en la época nunca se lo compartía a nadie. Yo intentaba hacerme el valiente y sacar el pecho y como si las cosas se me dieran nada más porque sí. Pero yo sentía un pánico escénico terrible, ya que llegaba mi turno de hacer algo frente a grupo, yo me estaba muriendo de miedo. Yo sentía el corazón aquí, sentía el corazón en la garganta, no podía respirar, no podía moverme. Todo mi cuerpo se veía afectado, me dolía el estómago, todo me pasaba. Entre el estómago, la respiración y la cabeza me daba de todo en ese instante, y por lo general algo que tendía a pasarme en esas exposiciones escolares, como muchos las tenemos, es que empezaba muy frío, empezaba bastante mal, y conforme iba, digamos, calentando, ya me iban saliendo las cosas, me iba haciendo dueño un poco del escenario, y si bien no tenía un dominio absoluto de la voz, del cuerpo y de etcétera, pues mi dominio al menos parcial del tema me daba lo suficiente para en ese momento sentirme seguro y más o menos salir avante del proyecto. Esto empezó a pasar en otros lugares de la vida, recuerdo, y ahorita ahondaré en eso. Me empezó a pasar en el deporte, pero yendo a este momento canónico, pues en la prepa me desenvolví un poco mejor a la hora de pasar frente a grupo. La preparatoria donde yo entré nos jalaba un poco más hacia estar exponiendo frente a grupo, un poco más que la secundaria en la que yo estuve. Entonces pues el maestro que era encargado de la comisión me invitó, yo siempre dije que sí y básicamente a última hora no fui. No me animé, di cualquier pretexto, el que tú quieras, y al final no fui.
Fue otro grupo de personas. Al maestro le parecía entre cómico y decepcionante o una combinación de ambas y de muchas otras cosas que yo no me hubiera animado y siempre me quedé como con esa espina. Yo estaba en el segundo año de la preparatoria. Cuando llegó el tercer año, pues pasaron muchas cosas canónicas en mi vida, muchas cosas importantes, un momento de muchas decisiones, pero dentro de todo eso, y lo menciono porque estaba viviendo un contexto en todos los sentidos, amoroso, familiar, social, qué iba a estudiar, qué no iba a hacer con mi vida, etcétera, etcétera, importante para la época, que me presionaba demasiado para la edad que yo tenía. Total, que me terminé aventando, terminé entrándole a la comisión, yendo a las juntas, a las reuniones, ya todo lo que se tenía que hacer. Fui junto con otros compañeros de mi escuela, junto con otros compañeros de Sonora, fuimos al estado de Arizona, en Estados Unidos. Y pues nada, a mí me tocó, me acuerdo, el Consejo Histórico de 1948, que era básicamente todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y me tocó ser Reino Unido. Así que, para los que sepan de historia universal, pues en este consejo histórico pues era pesado ser Reino Unido en 1948 y había en ese entonces muchas personas que ya habían participado del año anterior en este modelo. Así que había personas que me llevaban un año de ventaja de estarse preparando. Y hubo escuelas que tenían un grupo más formal donde hacían pequeños modelos y preparaban un poco más a los alumnos. Total que yo llegué, pues dadas las circunstancias, bastante verde a lo que tenía que hacer. Yo estaba muriéndome de miedo, sentía que no me alcanzaba la investigación y toda la primera parte del consejo, del primer día del consejo, si no mal recuerdo fueron 2 días de debates, me fue bastante mal, yo no quería abrir la boca y por supuesto todos los países que integraban este consejo histórico me estaban atacando. Como breve contexto, pues básicamente es digamos una mesa en cuadro, enfrente están los moderadores, digamos el equivalente al presidio de la ONU, que en ese caso eran, digamos, nuestros sinodales, los maestros, los integrantes en ese caso, la Universidad de Arizona. Y así en herradura estábamos el resto de preparatorianos que estábamos ahí y en duplas estábamos representando países. Así que yo fui mi compañera y yo fuimos bastante atacados por el contexto que hay. Los otros países te reclamaban cosas, te pedían cosas, etcétera, etcétera. Entonces toda la primera parte yo me estaba viendo bastante chico, no hallaba qué contestar, volteaba a ver a mi compañera, estaba en las mismas, no hallaba qué decirles y pues digamos de alguna manera tienes un poco las de perder. Si políticamente quedó muy bien el Reino Unido, moralmente y éticamente, que era como me estaban atacando, pues nos estaba cayendo durísimo. En el break yo no hallaba qué hacer, yo no hallaba si preguntarle a mi maestro, si pedir ayuda, si huir, si darme de baja, me la estaba pasando horrible. Ya que entré del receso, empecé a contestar cosas, empecé a involucrarme, empecé a darle la vuelta y nos empezó a ir bastante mejor. Total, rumbo al final de estas conferencias nos fue tan bien que cada comité era un salón, había muchos salones. Entonces cada comité en la ceremonia de clausura tenía que elegir a alguien de ese consejo, en este caso el consejo histórico, para dar los resultados, dar las conclusiones, básicamente para leer un discurso en la ceremonia de clausura. Total, de tanto que le di la vuelta, aún habiendo personas más colmilludas, me nominaron y yo estuve de acuerdo en dar ese discurso. Dije que sí sin pensar y a la hora de la hora me quedé, en la torre, ¿en qué me acabo de meter? Porque el segundo día tenías que acabar tus conferencias, tu consejo interno, y al final tenías que irte a dar ese discurso. No había mucho tiempo de preparación. Recuerdo que a mí me dejaron ausentarme, te voy a inventar algo porque no me acuerdo, me dejaron ausentarme media hora de mi consejo para poder dar el discurso. Total, me ausenté, empecé a escribir cosas, ahí me ayudaron a revisarlo, sí, todo muy bien, no sé qué, y ya iba con mi discurso. Llegamos a la ceremonia de clausura, y pues sí, imagínate la cancha, si no me recuerdo, como la cancha de básquet o el gimnasio de la universidad o una cosa por el estilo, tenía un templete, un estrado grande, y habíamos, no sé, algunos cientos de personas. Yo estaba acostumbrado a los salones de 40 personas. Entonces la audiencia me pareció bastante intimidante. Que como paréntesis cultural, la realidad de las cosas es que a todo mundo le valía el discurso de todo mundo. Simplemente era un ejercicio que estábamos haciendo. Pero como yo me tomé demasiado en serio las cosas, yo me estaba carcomiendo de los nervios de que algo se me olvidara, de que pasara lo que tú quieras. Y había cierto orden. Te miento, yo era a lo mejor el cuarto en pasar o algo por el estilo.
Y pues nada, ya que estaba la tercera persona arriba, yo estaba así, no, pues ya vamos a seguir, ya está todo bien, ya aquí es hora de triunfar, venga papá, y pues yo no hallaba cómo confortarme, cómo hacer las cosas bien. Llega el momento en el que ya sí le aplauden al compañero o compañera que dio el discurso anterior, llega mi momento de triunfar, mencionan el consejo, mencionan mi nombre y ahí voy para arriba. Recuerdo que en ese momento, te lo juro que se me paró el corazón por unos 3, 4 segundos. Yo no lo escuché latir, siendo que me estaba latiendo súper fuerte todos los momentos anteriores. Y mi respiración era tanta, mi respiración estaba tan afectada en el momento. Como yo no estaba respirando, como mi corazón estaba a todo lo que daba, mi respiración se veía afectada y como no respiraba, no era capaz de hablar. Entonces yo llegué al bendito estrado, intenté leer y estaba así y no se me entendía nada. Todo el primer párrafo que intenté leer me fue de la patada y como vi que no me entendieron, intenté repetirlo, pero me hice bolas porque ni leí ni improvisé, leí el segundo y me acuerdo que ya llegó el momento que me quedé así fue un poco como personaje de película, así, el sonido aumentó, todo se puso a 60 cuadros y cinematográficamente encontré la paz en el horizonte. Mandé el papel al diablo y empecé a platicar lo que había pasado en el Consejo Histórico. Básicamente volví a empezar, no recuerdo si incluso dije vuelvo a empezar o algo por el estilo, y empecé a platicar lo que habíamos hecho, con la mayor diplomacia y en un ambiente pues bastante político, porque era a lo que estábamos jugando, digamos. Entonces en ese argot y con esa jerga y de esas maneras de ser y de hablar, improvisé las cosas y de lo que me acordé, de lo que no me acordé, no me acordé y hacia el final empecé a decir cosas que ni siquiera estaban en el discurso ni en el acuerdo que hicimos en el consejo de las cosas que se iban a mencionar, pero bueno, fui agarrando de manera intuitiva cierto ritmo para hablar y ciertas maneras de hacer las cosas, total que hacia el final mi discurso se compuso bastante y ya me aplaudieron y no sé qué, un aplauso no creas que se pusieron de pie, se quitaron la camisa y me aventaron ropa interior y sus números telefónicos, simplemente me aplaudieron ahí por compromiso. Ya habían pasado 3 o 4 y más los que seguían y demás. Pero para mí fue un momento de lo logré. Ya me dio el reconocimiento del reportero de esta cosa, me dieron un reconocimiento de la delegación novata excepcional de mi consejo de seguridad. Y ya todo muy padre, todo increíble y lo que tú quieras. Y para mí ese momento fue un momento, digamos, de cambio. Bueno, no digamos, fue un momento de cambio. De pronto suena bastante ridículo verlo en retrospectiva, bastante ñoño si tú quieres, pero al momento era lo más que tenía en mi vida. Por supuesto, mi vida personal de la época y todo lo que tú quieras, pero ese fue un momento grande, importante, que me movió cosas adentro. Tanto así que a la hora de que ya me empecé a encaminar, que entré a la universidad, que fue donde realmente yo topé con mi primer clase de teatro. En la prepa había ido a 2 clases, para ser específicos, y también intentaba armar un grupo de teatro y no se hizo, y luego fui con otro maestro que armó un grupo particular, estuvo padrísimo, pero no tuvo afluencia y demás. Entonces yo veía como que el teatro era algo muy ajeno al lugar donde yo viví y crecí, que es Hermosillo, Sonora. Entonces esos, pues si bien le coqueteaba a mi vida, yo no conocía a nadie que hiciera teatro, ni ubicaba los teatros de la ciudad, ni nada por el estilo. Llega a la universidad, me empiezo a topar con estas cosas y en la universidad se empieza de alguna manera a formalizar todo esto. Yo estaba estudiando en ese entonces ingeniería industrial y de sistemas y la escuela donde yo entré constantemente nos hacía exponer frente a grupo. A cada rato, cada semana tenías que ponerte corbata y saco y exponer algún tema. Era un enfoque como bastante de investigación. Por supuesto me metí al modelo de las Naciones Unidas de esta otra escuela en donde estaba. Ahora yo preparaba a los alumnos y empecé a hacer muchas cosas que involucraban el hablar. Me metí a la radio de la escuela, me metí a teatro, me metí a todas las cosas. Y en todos estos lugares yo constantemente me topaba con el pánico escénico. En la cabina de radio que nos escuchaban 7, 8 personas, nos decían así de, ok, vamos al aire en 5 y te hacían el conteo de las cabinas de radio. Y yo estaba así como que... Y si bien podía estar con la computadora y leyendo y buscando al momento todo lo que necesitaba, yo me ponía bastante nervioso. Y llegó el punto que hacía tantas cosas en esa época, a mis tiernos 18 años, yo hacía tantas cosas que me ponían de nervios y me sacaban de mi zona de confort, que me hacían vivir a todo lo que daba el pánico escénico y una serie de cosas que ponían mis nervios de punta, que llegó el punto que mi cuerpo ya no podía más. Estaba tanto tiempo tan nervioso que poco a poco mis nervios se fueron aminorando. Me encantaría decirte que es porque yo de repente tuve un dominio más grande en la radio escolar y en estos modelos de las Naciones Unidas y en teatro y en todo lo que tú quieras, pero en la realidad lo que empezó a pasar fue eso.
yo estaba tanto tiempo tan nervioso y poniendo a mi cuerpo en jaque que ya no podía más y ya tenía que hacer las cosas calmado. Y el único lugar que terminaba yo por vivir el pánico escénico, ya en todas mis demás actividades lo empecé a llevar de una manera pues más o menos tranquila, ya con más dominio, ya coqueteándole al dominio. Y llegó el punto donde de plano, donde no tenía dominio, pero para nada, eran las clases de teatro, en las clases de actuación. Ahí sí me pasaba que de pronto y constantemente hacíamos ejercicios A y B, que es una cosa que me gusta mucho de la actuación. Son ejercicios muy básicos, donde básicamente no estás haciendo un personaje como tal, no estás encarnando al Tom Cruise de la época moderna, no estás encarnando nada, encarnando nada por el estilo. Simplemente tú, desde tu nombre, desde tus circunstancias, desde tu pensar y desde tu sentir, te ponen en una circunstancia. Entonces te dicen, ok, A y B están sentados en un camión. A le quiere declarar su amor a B, pero B se está muriendo de ganas de hacer pipí, entonces no lo deja hablar. Y ya, pasabas. Circunstancias así sencillas, no pretendía ser otra persona, no nada. Entonces constantemente esos eran los primeros ejercicios que nosotros estamos viendo al tiempo. Y yo me ponía tan nervioso que yo siempre quería ser el primero en pasar, y no por querer mostrarme necesariamente y nada por el estilo, sino que no podía con mis nervios. Yo disfrutaba mucho esas clases, pero yo sentí un pánico escénico tan grande. Cuando llegamos a estos ejercicios, yo sabía que iba a tener que pasar, entonces yo prefería ser el primero. Entonces me empezó a quedar esa costumbre de que yo siempre quería hablar primero, yo siempre quería pasar a hacer el ejercicio primero, porque ya no podía con esos nervios, ya no los soportaba. Entonces eso de alguna manera se volvió por años, y ahorita vemos cómo lo traté, se volvió por años pues una zona de confort, donde yo quería ser el primero en proponer, donde yo quería ser el primero en hablar. Eso también se vio reforzado con mi personalidad, y a la hora de actuar y lo que tú quieras, terminó por hacerme una persona que piensa rápido en escena, que piensa rápido en cámara. Eso jamás me ha hecho ni el mejor actor ni nada por el estilo, simplemente es una manera que tengo de hacer las cosas que a ciertos grupos de trabajo les ha funcionado. A otros grupos a lo mejor les estorba, o en una combinación con otros actores o proyectos podrá o no funcionar. Pero bueno, esa fue una característica muy grande, y esto se empezó a llevar o me ayudó con el tiempo a identificar que yo tenía cierta prisa escénica, que yo tenía ciertas, de hecho si tú ves los primeros videos tanto de este podcast como de los videos anteriores, que tienen más un corte como de videoblogger, como más de youtuber, yo tiendo a hablar muy rápido. Bastante rápido. Y es una tendencia que me he ido quitando en algunas cosas y en otras no, y pues ahí más o menos la voy viviendo. Pero en el primer lugar donde yo vi consciente esta escucha, porque son conceptos básicos de la actuación, la atención, el ver, el escuchar. Y la escucha, uno no solo escucha con las orejas, con los oídos, con el sentido del oír. Uno escucha hasta con las uñas de los dedos de los pies. La escucha tiene que ver con el estar atento y con el estar disponible para percibir los estímulos de los compañeros y el entorno donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, en esta escucha escénica, para escuchar tienes que tener calma, porque si tú estás así, está muy difícil que estés escuchando. Así que a mí lo que en realidad me ayudó a conocer primero la calma en escena y después llevar esa calma a mi vida fue la danza contemporánea, lo cual es bastante curioso. Yo seguí mi proceso de actuación, hice algunas obras de teatro, hice algunos cortos, escribí otras cosas, intenté dirigir y pues fui viviendo mi camino en estas labores escénicas o artísticas. Y llegó un punto donde en Hermosillo yo ya no sabía dónde tomar clases. Ya había tomado las clases que podía con los maestros que me gustaban, y ya de ahí ya no había más para allá con ellos, o ya no congeniábamos, ya nos caíamos mal, no me consideraban buen actor, o yo no los consideraba buenos directores o maestros. Entonces yo ya no hallaba qué hacer en Hermosillo, ya en mi recta final de que yo vivía ahí. Entonces, en algún momento, pues yo tuve que tomar clases de danza para complementar mis clases de teatro, y de manera obligatoria para una obra de teatro y para varias cosas, yo fui obligado a la danza y terminé enamorándome. Entonces, pues se me ocurrió, pues voy a entrar a danza. Y entré a danza clásica y a danza contemporánea, a una clase y una clase. Terminé enamorándome tanto del contemporáneo que luego ya iba a 3 clases de contemporáneo y estaba preparando una presentación escolar, con bastante rigor, pero escolar. Así que pues terminé cayendo ahí. Y ahí estábamos haciendo, y desde el principio me gustó mucho como Perla López, la maestra, que te mando un saludísimo y un abracísimo,
Yo disfruté mucho el proceso porque venía mucho, para empezar ejercitábamos muchísimo la sensibilidad al estar viviendo la danza. Conocí nuevos horizontes corporales, nuevos horizontes de la mente, de las emociones. Mi espectro como artista siento que creció mucho solo por tomar danza contemporánea, lo cual suena sencillo, pero para mí fue muy grande en la época. Terminé entrando al grupo de repertorio que tenía esta maestra y empezamos a hacer más allá de la técnica que ya veíamos en las clases de técnica, teníamos en esta onda del repertorio, constantemente estábamos haciendo improvisaciones. La maestra ya sabía para qué, nosotros al momento no lo sabíamos. Esto se estaba encaminando a una presentación que había a final de semestre y esta presentación pues tenía un eje de la temática era el tarot de Marsella, los arcanos mayores, también vimos por ahí los arcanos menores. Entonces, para ir llegando a los personajes que íbamos a encarnar, que aquí subrayo personajes, se supone que yo estoy estudiando danza, pero el avanzar y el crear ya de pronto es tan difuso que pues yo sentía que estaba haciendo más teatro que nunca al estar haciendo danza. Entonces, si yo lo hubiera sabido al principio me hubiera inscrito mucho antes, pero en ese tiempo pues no lo sabía y me terminé llevando una grata sorpresa. Empecé a vivir este proceso que estaba lleno de improvisaciones que recordemos de manera casual, a flachazos, a chispazos. Empecé a ver en esos otros momentos de la vida donde yo ya empezaba a llegar el llamado, empezaba yo a no escuchar o a no saber de qué se trataba ese llamado, pues de repente iba viendo que cuando improvisaba, como en ese discurso, era cuando mejor me iba, cuando más libre me sentía. Y acá, en este proceso de la danza contemporánea, a como se fue fraguando ya la presentación, nosotros teníamos mucho espacio para improvisar como intérpretes. Teníamos que llegar a ciertos objetivos y ciertas zonas del escenario, pues de entrada por iluminación y por escenografía y por otros compañeros y por cuestiones así, pero sabíamos que para llegar de punto A a punto B teníamos 40 tiempos y esos 40 tiempos sí eran de nosotros, y para ocupar esos 40 tiempos y ese espacio que podíamos ocupar en el escenario, nosotros teníamos una serie de herramientas que nos había dado la maestra en las clases de técnica, y eso lo juntábamos con lo que traíamos por dentro, lo que traíamos para compartir como intérpretes. Así que yo me empecé a sentir, por un lado, bastante libre, pero esa libertad es compartida, es con otros intérpretes en escena, a veces con una sola compañera, a veces con 20 más, a veces con grupos de distintos tamaños, pero siempre había que escuchar. Siempre había que poner atención a las compañeras, porque si no nos íbamos a estrellar en escena e íbamos a ocasionar un accidente, cosa que pasó en uno de los últimos... ¿cómo se llama? En uno de los últimos ensayos ya muy encaminados a la presentación final, no nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a correr y nos estrellamos una compañera y yo, terminé lesionándola, una disculpa Karen, y ya cuando iba llegando ya hacia la presentación que íbamos a tener en el Teatro Emiliana de Subeldía de la Universidad de Sonora, pues yo ya había desarrollado, gracias a toda la gente que me acompañó, esta calma en escena, siendo que de manera natural en mi vida cotidiana, y eso por supuesto lo llevé porque uno termina llevando sus cosas personales a la escena y a las cosas que uno hace, a los productos que uno hace, a las actuaciones, a los personajes. Yo no podía despegarme de lo que era para las cosas que iba a actuar, no como un actor principiante. De pronto ya sobre el camino pues puedes hacer cosas más complejas, yo al momento no podía. Entonces pues en ese momento yo llevaba esa manera acelerada e impaciente de ser, esa manera que siempre estaba con los nervios de punta y con el pánico escénico a todo lo que daba. Pero por la necesidad de la presentación pues digámoslo, de una asignatura, digamos que estábamos viviendo, que era para mí en ese entonces la danza contemporánea, pues de manera inevitable y para cumplir los objetivos tuve que encontrar la calma, porque si no me iba a volver a estrellar con una compañera, porque si no iba a volver a hacer las cosas mal, iba a lastimar a alguien. Entonces, para llegar y llenar estos 40 tiempos compartidos que tenía en escena, yo tenía que escuchar lo que estaba pasando y para eso tenía que tener calma, que es algo que nos pasa mucho cuando estamos como principiantes en escena o frente a una cámara o frente a cualquier grupo de personas, porque esto no es exclusivo de la actuación. Esto se va a todas las profesiones. El tener cierto dominio de la cámara, de la palabra, de podernos expresar en público, son cosas que nos sirven en todos lados. Muchas veces las personas que terminan encarando pues las empresas y las cosas interesantes terminan por ser personas con estas habilidades personales o sociales. Entonces, pues cosas que nos ha ido dando la actuación
En mi caso fue de entrada esa, la calma, porque si no, insisto, iba a lesionar a la compañera, no iba a llegar a la luz, no iba a hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo fui encontrando esa calma y donde la empecé a identificar es cuando uno de repente toma la palabra en su empresa o en donde sea, uno tiende a tener prisa porque no se le vaya a olvidar a uno lo que está diciendo, no se le vayan a olvidar a uno los datos, no se me vaya a perder el público o a pasar no sé qué. Pero si tú ves una película a un gran orador o a un gran lo que sea que se exponga frente a un público de alguna u otra manera, de pronto lo más interesante es cuando no habla, son los silencios, son este timing emocional que puede tener un actor. Fíjate todo el silencio que hay de pronto en películas. Si tomas de ejemplo una telenovela, pues ahí consisten más en el diálogo, pero de pronto en las películas y en las series tenemos silencios más grandes. Hay más tiempo para tener otro tipo de timing, otro tipo de cambios de ritmo. Y en este proyecto yo tuve que y subrayo lo tuve que descubrir en el camino. Y me encontré con eso y siendo que yo entré a ese grupo siendo la persona probablemente más acelerada, más inquieta y con más pánico escénico del grupo, ya que hicimos la presentación, me acuerdo que una gran coreógrafa de la época dijo que yo tenía mucha presencia en escena, que yo tenía calma, que escuchaba. Lo cual para mí fue muy sorprendente siendo que mis maestros anteriores me reclamaban todo lo contrario. Me reclamaban todos los problemas que en esa presentación no tuve y pues señalaban que yo nunca los iba a corregir, que ese pues ya es otro tema, lo que yo viví con otros maestros que tuve, pero en ese momento fue para mí sorprendente porque yo no era consciente muy bien de lo que estaba haciendo. Lo más cercano, me acuerdo, Perla nos hizo un dúo con Karen, con la compañera con la que yo me estrellé. Entonces yo tenía la energía más elevada del grupo y ella tenía la energía más baja. Entonces ella quería que nosotros energéticamente nos complementáramos en escena, que nuestras energías pudieran hacer una sinergia, pudieran ser una mezcla y homogénea en escena, lo cual si te lo platico así suena muy padre. Si sucede, es una escena muy padre de ver, pero es un riesgo importante. Entonces agradezco que la maestra haya tenido este atrevimiento, digamos, en hacer ese dúo que teníamos Karen y yo, y era un dúo que yo disfrutaba muchísimo a la hora de estar en escena. Yo disfruté mucho ensayarlo, disfruté mucho estar con Perla, disfruté mucho estar con Karen, y en escena nos sentimos muy bien y estuvo muy padre lo que hicimos y sobre todo fue muy constructivo ya después para mi vida personal. Cada que yo me estaba saliendo y que estaba regresando a mi antigua tendencia de estar acelerado, de hablar rápido, de no tener calma, de no tener paciencia, recordaba ese momento importante en mi vida donde por fin me lo pude encontrar en una sola y única presentación de ese proyecto. Yo la pude encontrar y salimos bien librados. Entonces yo intentaba constantemente hasta la fecha volver a ese momento. Entonces de una manera u otra lo he podido replicar pues de entrada en escena, en frente de la cámara y en mi vida cotidiana, que es de pronto lo más importante. Esa paciencia que logré tener en los largos procesos de ensayos y que logré tener en la escena, ya la podía por lo menos pretender e imitar en mi vida personal, lo cual ya es un comienzo importante. Ya con el tiempo pues ya la he ido viviendo la paciencia y esta calma que me ha empezado a alejar del pánico escénico. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a vivir este proceso de dar la cara, de sacar el pecho del público, de lo que tú quieras, es esta cosa que mencionaba hace rato de ponerse en riesgo. Porque muchas veces, yo soy muy fan, por ejemplo, de consumir contenido militar. Y muchas veces cuando entrevistan al militar más cañón del universo, que fue Fuerzas Especiales en no sé dónde, que fue a la guerra de no sé dónde, que salvó a quién sabe cuántos privados de su libertad y que hizo cosas ahí bien interesantes, bien heroicas, pues no termina por ser el soldado de Fuerzas Especiales que nosotros nos topamos en alguna película. Termina por ser una persona que tiene ciertas habilidades muy desarrolladas, pero las habilidades de comunicación por lo general no están muy desarrolladas. Para empezar, porque a mí me fascina el mundo militar porque me fascina el mundo de la actuación y los veo como dos extremos de la misma recta, porque a un militar se le pide no sentir y a un actor se le pide sentir. Al militar le pedimos que no sienta y que salga al mundo a dar la cara. Al actor le pedimos que sienta, que se vulnere y que salga a dar la cara. Al militar le pedimos que sea duro, que sea firme, que sea disciplinado. Al actor le pedimos que sea una persona sensible, que nos muestre cómo vivir la vida y que dé cara a las cosas que estamos viviendo. Al militar le pedimos que nos cuide. Y así nos podemos ir e ir e ir. Y de alguna manera son la misma cosa,
pero en una recta en extremos muy opuestos, y eso a mí me llama mucho la atención. Esas yuxtaposiciones, esas contradicciones de dos seres que pudieran ser de inicio la misma persona. Yo pude haber sido militar en lugar de actor. Entonces, es una comparación que me llama muchísimo la atención. Y tomando ese ejemplo del militar que usualmente no es muy bueno para hablar, porque al actor, por supuesto, se le pide dicción, se le pide capacidad de proyectar la voz, se le pide capacidad de pronto de hacer acentos y de muchas cosas. Al militar se le pide que obedezca, que no hable. Por lo general no tienen buena voz los militares, ni para las porras, ni nada por el estilo. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo el ponerse en riesgo de estas dos personas, que digamos que yo pude haber sido militar en un universo paralelo, y el ponerme en riesgo ahí hubiera sido muy diferente, hubiera sido un riesgo físico muy diferente al de ser actor. Y del actor no necesariamente podrá agarrar una pistola y salirse a defender su país, y el militar de pronto no puede dar la entrevista. Entonces, pues son labores muy diferentes, pero que ese ponerse en riesgo es muy identificable para la vida de muchas personas. Es muy identificable para la persona que sale y se pelea, a golpes o verbalmente, para la persona que agarra la moto, para la persona que juega carreras, para las personas que juegan deportes de contacto. Para muchas situaciones de la vida, para muchas personas nos ha sido constante y familiar el ponernos en riesgo, que es pues una cosa importante para que chequemos en terapia y para que hagamos un viaje interno y de autoconocimiento para entender por qué nos estamos metiendo en esto, por qué le queremos entrar. En mi caso, y ya te lo comparto a título muy personal, ya con un proceso largo de terapia, tiene que ver con el querer ser suficiente, con el o soy mejor o soy suficiente o me doy en la torre y hasta aquí llegué. Tiene que ver mucho con eso. En la espiritualidad tiene que ver con cuestiones, con tener un pie entre la vida y la muerte. Y para muchas personas, pues puede significar una o varias cosas, estas o muchas otras, pero el ponerse en riesgo es algo constante en la vida de muchas personas. Pueden ser ganas de recomenzar, ganas de acabar con nuestra vida, no una onda de desvivirnos ni nada por el estilo, sino acabar con la vida que llevamos ahorita y de manera inconsciente estar buscando un evolucionar, un cambiar la situación en la que estoy viviendo. Total que todas estas reflexiones vienen de un mundo plenamente actoral, teatral, de la actuación. Y la actuación ha traído muchas cosas en mi vida que yo he intentado compartir con otras personas. Por ejemplo, mi esposa es ingeniera. No tiene nada que ver con la actuación, no tiene nada que ver con el cine. Y yo he visto y he hablado con las personas que han sido o que son personas muy picudas en el ambiente donde mi esposa se mueve, donde mi hermano se mueve, donde mi papá se mueve, donde personas muy cercanas se mueven, pues en algunas cenas y cosas, pues yo he conocido a los top de sus trabajos. Y pues lo que para ellos son personas bien intimidantes y con un superporte y no sé qué, pues para mí son, con todo respeto, cualquier persona. Sin presencia, sin postura, sin presencia escénica, sin calma, sin buena voz, sin dicción, sin todas estas cosas que a los actores se nos pide o se espera inconscientemente de nosotros. Así que estos valores, estas habilidades que se desarrollan en los salones de teatro, en las academias de actuación, me parece importante compartirlas con personas que están fuera del medio. No para que sean actores, de entrada pues les va a dar otra dimensión cuando vean sus películas y series favoritas, les dará otro entendimiento de lo que están viendo, pero de entrada les dará, por ejemplo, una calma al hablar, un mejor ritmo, un mejor timing cuando están hablando con las personas. Y el solo cambiar eso te hace transmitir tus mensajes de mejor manera. A veces el mensaje es que el tránsito no te ponga la multa. A veces el mensaje es una licitación enorme. A veces el mensaje es comunicarle lo que no entiendes nada a tu contador. Pueden ser muchas cosas. El tener buena voz, el tener proyección de la voz, presencia, calma cuando estás haciendo las cosas, son cosas que la actuación nos enseña o que nos ha enseñado a muchos. Pero que sería importante que muchos otros tuvieran, que sería de mucha utilidad para un gran número de personas. Y para un gran número de personas me regreso a otro momento importante de la vida. Yo, como muchas personas, como muchos hombres sobre todo, yo toda la vida pensé una buena parte de mi vida, yo pensé que yo iba a ser futbolista profesional. Estaba encaminado a eso, estaba entrenando de una manera exhaustiva, me puse a dieta muy pronto, estaba en un equipo, en otro, entrenaba por mi cuenta, entrenaba con mi papá, entrenaba todo lo que podía y cuando el cuerpo ya no daba más, estaba trabajando ahí con monitos, viendo jugadas, analizando partidos, etcétera, etcétera.
Y un problema muy grande que yo tenía en el momento era el pánico escénico. Yo ya tenía cierto nivel como jugador, pero no lo podía expresar en frente de personas importantes, no lo podía vivir porque estaba piense y piense en que me estaban viendo jugar fútbol. Ese fue un gran coco en mi cabeza como en mi vida de futbolista amateur. No sabía qué hacer con este nerviosismo, no sabía qué hacer con estas afectaciones físicas que yo estaba viviendo. Yo sabía, por ejemplo, que era más capaz de lo que demostraba a la hora de los partidos, de hacer tiros libres, de hacer saques de banda, de recibir un balón, de lo que tú quieras, de cosas muy específicas. Yo sabía que tenía más nivel, pero no era capaz de mostrártelo, me estaba costando muchísimo trabajo. Fue un coco grandísimo que se empezó a resolver ya hacia el final, ya cuando yo ya no tenía posibilidades por edad y etcétera. Me hizo hacer las paces hasta cierto punto con el fútbol, pero llegó esa calma a mí demasiado tarde. Y esto puede ser importante y puede ser un parteaguas para la vida de muchos. Si nos damos cuenta de cuánto nos afecta el pánico escénico y de cuánto nos sirve la calma en escena, sea cual sea la escena. Ya olvídate de los actores, olvídate de las películas, olvídate del teatro. Llévatelo al fútbol, por ejemplo, que es algo mucho más común y mucho más del cotidiano de más personas. Llévate esa calma al fútbol y fíjate cómo el futbolista que admires de cualquier época tiene una calma escénica, tiene una capacidad de recibe la pelota y alza la cabeza. Observa, tiene una conciencia de los compañeros y de los rivales que lo están rodeando. Sabe en qué parte de la cancha está parado. Tiene muchas cuestiones que son muy de actores, que son muy teatrales, que son muy cinematográficas, pero nadie ha hecho de pronto la comparación. Entonces, si comparamos a los actores con los futbolistas pueden aprender mucho de los actores y con los futbolistas todas las personas. Así que el entender que que el buen futbolista tiene calma en el partido nos va a ayudar a tener calma como contadores, como maestros, como seres humanos que integran el mundo y la sociedad en la que vivimos. Entender que esa persona que tanto hemos admirado va con la pelota en los pies y alza la cabeza, voltea, escucha a los que le están hablando, a los que se comunican con él. Tiene todas estas cuestiones propias del teatro, propias de la actuación. Entonces, el llevarlas hacia nosotros y el analizar de otra manera el partido de fútbol, el partido de béisbol, el partido de básquetbol o de la cosa que a nosotros nos guste, nos hará entender de entrada que trabajamos en equipos. Es muy fácil entender que cuando un equipo de fútbol no funciona porque no hay sinergia en los jugadores, el equipo no gana. Y ha pasado con equipos mega o super ultra multimillonarios de la historia del fútbol que están llenos de estrellas de guiño guiño galácticos y no funcionan porque no hay cohesión en el equipo, no hay cohesión en el elenco de los teatreros, en el elenco de los que están haciendo la película. Y si no logras unirte como equipo, no vas a salir adelante. Y si no logras la calma, no vas a ser un buen jugador. Y si el pánico escénico como a mí te consume, no vas a hacer las jugadas de las que eres capaz, no vas a ser capaz de venderle tu proyecto al jefe de la empresa, no vas a ser capaz de hacer una mejor estrategia fiscal, no vas a ser capaz de muchas cosas de las que sí eres capaz en cuanto a la técnica de lo que desarrollas. Yo sí era capaz de meter más goles, pero yo no tenía el bloqueo físico, el bloqueo futbolístico, pero tenía el bloqueo mental, el bloqueo emocional, el bloqueo personal. ¿Y cuántas veces esos bloqueos personales no nos detienen de llegar a las máximas capacidades laborales, por ejemplo, que tenemos, o personales, hablarle a la guapa, ponerle empresa, ponerte mamado, o la cosa que a ti te interese? Ese bloqueo interno que tenemos que viene muchas veces del pánico escénico, de este dolor físico que sentimos antes de entrarle a los catorrazos, antes de subirnos al estrado, antes de salir a escena. Y el pánico escénico, a mí me parece, por lo que he escuchado, por lo que he visto, por lo que he leído, que viene de entrada de un gran miedo al ridículo. A mí me daba miedo tirar el penal porque a lo mejor lo fallaba y me iba a ver muy ridículo. Y me daba miedo hablar allá arriba en el discurso porque qué tal que digo una tontería. Y me daba miedo esperarme en escena porque qué tal que alguien lo hace mejor que yo. Esas y muchas más razones, todas las que se te ocurran. Y era un miedo constante al ridículo, un fugar de mi persona, de mi ser, de mi energía, de mi espiritualidad, de mi cabeza, de mis emociones, un fugar de mi todo que no me permitía accionar, que no me permitía hacer las cosas. Y yo lo veo como regla general. Yo veo que cuando las personas sentimos pánico escénico, viene de ahí, viene de un miedo al ridículo y de una desconexión. Acabemos primero con el ridículo.
En el ridículo, y esto lo explicaba Luis de Tavira de una manera mucho mejor que yo, a las personas nos da miedo hacer el ridículo porque en el fondo sabemos que somos seres ridículos, que somos seres que no se deberían de pronto cuidar tanto. A mí me pasa mucho viendo actores de repente, o sea, no todos, pero voy a decir todos queremos ser el galán, todos queremos ser el actor guapo, el protagonista, el de los cuadritos, el que se va sin la camisa en la moto con la guapa de la película. Pero muchas veces a un actor le toca hacer el ridículo, le toca que lo humillen en escena, le toca perder la pelea, le toca hacer una cara ridícula por una escena de ensoñación que está haciendo, cosas por el estilo. A mí me parece fantástico cuando veo al actor hacer el ridículo y arriesgarse, y me parece patético cuando el actor se cuida demasiado. Entonces, si nos llevamos eso a la persona, los futbolistas, los momentos más disfrutables que hemos tenido de futbolistas y de cualquier persona mediática es cuando esa persona se deja ir con todo y se entrega con todo y no se concentra en el ridículo, se concentra en lo que está haciendo. Y a veces eso es hacer la cara fea, arriesgarse a tirar a gol de lejos, arriesgarse con la empresa, arriesgarse con la guapa, arriesgarse por todos lados, olvidándonos del miedo al ridículo. Te lo digo muy superficial y muy fácil ahorita por todo lo que he sufrido con esto, por todo lo que he batallado y todas las cosas que no he hecho por el miedo al ridículo, que no he logrado por el miedo al ridículo. Así de grave es y así de importante es quitarnos el ridículo, dejar de vivir el pánico escénico. Total que el pánico escénico es una desconexión. El pánico escénico nos lleva a pensar y a sentir todo menos lo que debemos pensar y lo que debemos de sentir. Si tú quieres hacer un proyecto, el que sea actoral, técnico, futbolístico, lo que tú quieras, tienes que concentrarte en el proyecto, concentrarte en dominar la pelota, en hablar frente al público, en hacer lo que tienes que hacer. El estar pensando en el ridículo simplemente te desconecta y oh sorpresa, te lleva a hacer el ridículo, te lleva a que lo peor que te imaginaste o algo peor de lo que te imaginaste te pase y las cosas que quieres que te sucedan no te sucedan. Entonces, en este hacer el ridículo, en este pánico escénico, en la desconexión, pues yo he encontrado cosas que a mí me han ayudado y te las quiero compartir. Una primera ya la hemos ido mencionando, que cuando yo estaba en escena a mí me servía como el futbolista de cualquier época que a ti te haya gustado, alzar la cabeza, ver dónde están mis compañeros. Si mi compañero me está diciendo algo, verlo, escucharlo. Si tengo que odiar a mi compañero en escena, te odio y chinga tu madre y lo que tú quieras. Y si tengo que amar a mi compañero de escena, es el más guapo o la más guapa que yo he visto en mi vida y tiene unos ojos preciosos y todo lo que me encamina a lo que tenemos que hacer en escena. Y es abrazar esas circunstancias y es poner atención, llevar no solo al teatro y a la actuación, sino la escucha que platicábamos de la actuación, que consiste en estar perceptivo a todos los estímulos que te estimulan de manera correcta. Es decir, si tú estás en un teatro, los estímulos de la escena, del compañero, de la espada, de la escenografía, de la pista de música, de los músicos en vivo, cualquier cosa que te alimente ahí. Pero no puedo estar al pendiente de mi celular, de si pitaron afuera del teatro, de si me hicieron una cara en el público. Esos estímulos no me sirven. Son los estímulos que tengo que quitar al momento. Es lo que no debo escuchar cuando estoy haciendo el proyecto. Es lo que no importa cuando estoy haciendo mi presentación en la empresa, cuando estoy hablando frente a los compañeros de clase. Y esto lo podemos llevar a todos los lugares. Así que a mí me servía escuchar, esperarme, no dar la información tan rápida. A veces toca hablar rápido, por cuestión de ritmo, por cuestión de la idea y por muchas cuestiones, pero no siempre. El intentar hablar despacio y hacer las cosas diferentes no funciona. Por ejemplo, ahora cuando me entreno y cuando estoy yendo a clases y a cursos de actuación, intento hacer lo contrario que es a mi tendencia que te mencionaba de yo quiero ser el primero en pasar. Un voluntario, yo ya estoy parado y estoy en el centro del escenario. Yo ya sé que eso existe en mi persona. Yo ya sé que, no te voy a decir que lo domino, porque pues el dominar algo es pues muy relativo de pronto y sobre todo en temas como la actuación, pero sé que es algo que ya habita en mí. Entonces, a la hora de estar ya en escena, sé que puedo recurrir. Si tenemos que improvisar, probablemente yo lo haga más rápido que otro compañero. No mejor, pero sí más rápido. Entonces, para mí es importante cuando estoy entrenando hacer lo contrario a lo que es mi tendencia. Mi tendencia es hacer las cosas rápido y pasar primero. Ahora me espero que otro compañero pase. Yo quiero ser lo contrario ahora. Yo quiero ser el último en pasar. Yo quiero responder a la propuesta del compañero. No quiero ser el primero en dar la propuesta, porque lo otro ya existe en mí y para mí es importante ejercitar el contrario, como lo es importante al hacer reflexiones, pensar en el punto de vista que no estamos de acuerdo, ponernos de a de veras en esas situaciones, vivir una empatía de veras y no lo que llenábamos en el tonto libro de valores de la escuela, de a de veras vivirla y de a de veras sentirla.
Otra cosa que a mí me ha ayudado a sobremanera a quitarme del pánico escénico es simplemente conectar, porque el momento más horrible que yo vivía del pánico escénico era en el teatro, cuando daban las llamadas. Daban primera llamada y sentía así como que aquí ya no me puedo rajar, ya tengo que estar totalmente listo, nada de ir al baño, ya nada de ver el celular, nada, nada, yo tengo que estar aquí concentrado, los compañeros, y etcétera, etcétera. Daban segunda llamada y ahí era un momento de horror. Los primeros instantes de la segunda llamada es un ya valió madre. Ahora sí ya no hay chance de aprender nada ni de hacer nada diferente, nada, nada. Ya estoy aquí. Daban la tercera llamada y pues nada, a vivir lo que hay que vivir en escena. En ese momento yo tendía ya a recuperarme, pero yo vivía mi terror más grande lo vivía en ese momento donde daban la segunda llamada. Esos primeros instantes mi ser se iba no sé dónde, me pasaba todo, me dolía todo, nada me funcionaba, todo ocurría en mi persona en ese primer instante justo después de escuchar la segunda llamada. Una vez que teníamos la tercera llamada y era hora de hacer las cosas, pues ya soy el que soy con lo que traigo para defenderme. Me acuerdo que una vez hicimos una pastorela, un evento privado en una casa millonaria, una zona privilegiada de la Ciudad de México. Pues nada, nos contrataron así en diciembre. Alguien hizo su posada y quisieron tener una pastorela ahí cómica, nos contrataron. Fuimos. Y nos dieron como que alguien del grupo escribió una obrita de teatro, escribió la pastorela y nunca nos la aprendimos. Tuvimos tan poco tiempo para ensayarla que nunca nos la aprendimos. Intentamos ensayar ahí en el estacionamiento del lugar 3 horas antes de la presentación y la persona que era como que la promotora de nosotros vio que no nos salía nada y no nos sabíamos nada. Nos quería asesinar esta persona, por supuesto. Nosotros todos éramos una bola de actores bastante confiados en que íbamos a improvisar y que lo que estábamos haciendo no era una obra de teatro clásico, ni nos iban a grabar, ni nada por el estilo. Sabíamos que simplemente teníamos la labor de entretener al público. Entonces ya traíamos cierta idea de lo que íbamos a hacer. En esencia improvisamos, fuimos un poco nosotros mismos. Caímos en actuaciones de tipo y demás, pero funcionó porque teníamos calma, porque teníamos escucha en escena y porque teníamos una serie de valores. No te puedo hablar que fuimos los actores más responsables del universo, pero pues bueno, el medio en el que estuvimos, cómo nos contrataron y cómo se dieron las cosas, nos llevó a hacer ese proyecto y a salir avantes del proyecto. Y lo que yo rescato de ese proyecto, que no fue el proyecto de mi vida ni nada por el estilo, es que donde a nosotros nos salió esa pastorela, como a mí me terminaban saliendo cosillas en las obras de teatro, como terminó saliendo el discurso y muchas cosas, y es la palabra clave aquí, es conectar. Si tú logras conectar, te olvidas del pánico escénico, te olvidas de esa desconexión que significa el pánico escénico que viene de nuestro miedo al ridículo. Si tú conectas con lo que tienes que hacer, te consagras a lo que tienes que hacer, pues las cosas suceden. A lo mejor no te dan ningún premio ni nada por el estilo, pero las cosas suceden. Y muchas veces no necesitamos el premio ni ser el mejor de la historia. Por lo general no lo necesitamos. Simplemente son cuestiones superficiales y que van muchas veces más allá de nosotros. Necesitamos hacer la presentación en la empresa donde trabajamos. Necesitamos hacer la exposición del profe de historia. Necesitamos que la obra de teatro suceda, que la pastorela suceda, que el show privado suceda. Necesitamos simplemente salir adelante. Entonces no nos queda más que conectar. Y este conectar rescato el primer año de la mayoría de las escuelas de actuación. En la mayoría de las escuelas de actuación, el primer año, no importa la tendencia de la escuela, por supuesto no son todas, pero la tendencia es a que más que a dar, te quitan. Tú llegas a la escuela de actuación y te quitan vicios del lenguaje, vicios del caminar, vicios del pensar, vicios del sentir. No te agregan cosas necesariamente, te empiezan a quitar, a quitar, a quitar. Y para que las personas podamos hacer cosas, es justo lo que tenemos que hacer. Tenemos que quitar, 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 quitar. Si tú quieres dedicarle tiempo a una familia, tienes que quitar, quitar, quitar tiempos de otras cosas. Tiempos del trabajo, tiempos de los hobbies, tiempos de los amigos. Si tú quieres concentrarte como futbolista y quieres ganarle a los futbolistas que actualmente te ganan, tienes que quitar, quitar, quitar. Tienes que de entrada quitar tiempos de otras cosas, tienes que dejar de salir, tienes que dejar de desvelarte, tienes que recuperarte mejor que ellos. Antes de agregar tienes que quitar cosas y para quitarnos, para poder conectar tenemos que quitarnos el ridículo que en consecuencia nos quitará el pánico escénico. Tenemos que dejar de pensar al menos al momento de accionar en el qué dirán y en cómo van a recibir lo que estamos haciendo. Tenemos que conectar en ese momento, que es un momento
afortunadamente muy encontrado por los actores, muy encontrado en el teatro, muy encontrado en los equipos de fútbol que funcionan, muy encontrado en las personas que hacen lo que sea que a nosotros nos interese que funcionan. Fueron personas que estuvieron en un punto, que pudieron conectar con algo, y por eso lo que estamos viendo de ellos, el podcast, el libro, la obra de teatro, el partido de fútbol, la empresa, sucede y está enfrente de nosotros, porque fueron capaces de conectar, capaces de quitarse el pánico escénico de encima. Así que pues te comparto muchas cosas muy personales, muy de mi ronco pecho. Pues nada, aquí van todas esas cosas de youtuber. Yo me llamo Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labio dental, tilde en la O. Así me encuentras por todos lados, en todas las redes sociales que hay ahorita y en las que habrá. Pues este fue tu espacio Hacer el Pensar. Yo te veo el próximo domingo aquí mismo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Chao, chao.